Este es el proyecto final para la materia de control digital. Es un controlador difuso aplicado a un invernadero. Es una planta, es un cactus, el cual se buscará controlar, bueno, más bien medir su temperatura y su humedad y con base en eso controlar salidas como son un ventilador y la cuestión de humificar, que debido a la imposibilidad de contar con una electroválvula se tendrá que hacer manualmente. Esta cuestión, la cuestión manual se había implementado desde un principio hacerla con este tipo de sensor YL69, el cual es analógico. Este tipo de sensor va directamente incrustado en la tierra, pero debido a problemáticas tratadas en la clase se emitió este tipo de sensor y se trabajará con el sensor digital DHT11, el cual no es posible mojar, pero eventualmente se hará una práctica en la cual se intentará modificar la humedad. Eh, el circuito está formado por un LCD de 16x2. Aquí se encuentran todas las conexiones digitales directas al Arduino. Se está utilizando una tarjeta Arduino Mega 2560. Se está utilizando un potenciómetro de 10 kilo ohms para regular la potencia del brillo del LCD. Si yo le giro aquí, es más brilloso. Si le giro hacia acá, pierde un poco el brillo. La entrada, en este caso, es un sensor DHT11, como se mencionó, el cual arroja el valor de temperatura y humedad. Se está en una sola entrada, la cual es el pin digital número 22. Como se puede apreciar aquí, es el cable rojo que viene hacia acá. La distinción se hace directamente en el software. Y debido a que es una misma entrada para ambas variables, se puede apreciar aquí como tanto para la entrada de temperatura como la entrada de humedad es el mismo pin, se declara como una entrada. Se puede apreciar también el código utilizado, el cual se mostró en la clase. Solamente es una demostración breve, ya que el código se incluye dentro de los archivos subidos. Se pasará a hacer una breve demostración sobre el funcionamiento del circuito. En un principio tenemos que se mantiene estable a 27.5.6 grados Celsius con una temperatura con una humedad de 73% y un valor del PWM de 60. Cuenta con un rango entre 0 y 255, el cual, qué bueno que lo menciono, ya que faltó mencionarlo, se está utilizando un transistor. Un momento, puedo usar esto para señalarlo. Un transistor 2N2222A, el cual cumple la función de amplificar la corriente suministrada por el Arduino, ya que por sí sola no es suficiente para accionar el motor del ventilador, necesita amplificarse. Estos son los extremos del ventilador. Se está programando, se está utilizando el PWM desde el Arduino. Entonces, como se mencionaba, se está manteniendo una temperatura estable de 27.5 grados Celsius, entre 27.3 y 27.6. La humedad es del 73% y la velocidad que genera es de 60. En este caso se mantiene constante, lo cual demuestra que teniendo una temperatura normal, lo cual se puede apreciar en la gráfica, teniendo una temperatura normal, aunque se cuente con una humedad alta, que es lo que se cuenta, el 73%, la velocidad del ventilador es baja, se considera como baja, ya que no es de vital importancia aumentar dicha velocidad para el circuito. A continuación se mostrará cómo se presenta el aumento en la velocidad del ventilador, las revoluciones por minuto, con base en el aumento de la temperatura. Se utilizará un mechero
el cual se implementará directo con el sensor de HT11 con el objetivo de subir la temperatura y mostrar cómo el voltaje aumenta para sopesar ese aumento de la temperatura. Se utilizará un pedazo de cartón para evitar el flujo de aire del ventilador y evitar que apague la llama. Entonces, cabe mencionar que es lento. El sensor de HT11 tiene un tiempo de respuesta aproximado de 2 segundos. Entonces va a tardar un poco en reflejar el valor. Como se puede apreciar en el LCD, la temperatura va subiendo a alrededor de 28 grados, casi llegando a los 29. Sigue la velocidad del ventilador, sigue en 60. Llegó allá a los 30 grados Celsius, 29 y un poco más. Y ahí es cuando empieza a aumentar la velocidad. Se puede notar el uso del PWM, ya que no son valores preestablecidos. Tengo que quitar un momento el dedo ya que me estoy quemando, pero se puede apreciar que la velocidad está subiendo y también graba el ventilador. También el ventilador aumentó su velocidad. Tal vez no se pueda notar mucho por el video, pero se puede apreciar aquí, ya que pues lo que se está midiendo es la salida 1, que es el voltaje que manda hacia el ventilador. Páusalo. Se puede observar que a raíz que la temperatura disminuye y vuelve a su valor indicado, presenta algunas fallas, la velocidad del ventilador también disminuye. También podemos observar que el valor de la humedad ha cambiado, sigue disminuyendo. Este comportamiento lo podemos ver reflejado en esta tabla. A raíz que la temperatura sube, se nota un incremento. Podemos ver cómo la gráfica del ventilador se dispara para sopesar ese aumento en la temperatura. Podemos observar también cómo la humedad disminuye. Se considera como dos experimentos, ya que a partir de este punto la temperatura empieza a disminuir, vuelve a regresar a su valor ideal, al valor estable, y por ende la velocidad de PWM del ventilador también se estabiliza, llega a lo que se conoce como el estado bajo. A raíz de que la temperatura baja, el ventilador regresa a su estado normal, la humedad logra subir un poco. Para este experimento se utilizará un hielo con la intención de disminuir la temperatura y ver el comportamiento que tiene en el sistema. Se cubrirá con una playera de forma que, para evitar el escurrimiento, vamos a esperar unos segundos en los que el hielo trata de penetrar en la playera a punto seca. Estoy colocando directamente el hielo sobre el sensor. Ahora punto seca. Tarda un poco en reflejar el valor. Lo maneja como si estuviera aumentando la temperatura. Es debido a que aún no penetra bien el hielo. Podemos observar que también la humedad disminuye. Empieza a disminuir la temperatura. 25 grados. Y se me olvidó que tengo que tomar los datos en tiempo real. Podemos observar que estamos tomando los datos en tiempo real del experimento con el PLX-DAC, con la intención de averiguar qué es lo que sucede, cuál es la interacción. Ya se tiene una temperatura de 23 grados Celsius, una humedad de 57. Según los parámetros definidos en MATLAB, en este momento se cuenta ya con una humedad ideal. La temperatura sigue bajando y podemos observar que debido al valor de la temperatura también está empezando a bajar la velocidad del ventilador. En un principio lo que detectó el sensor fue mi dedo. Eso hizo que aumentara
la temperatura. Es posible que lo siga detectando un poco también, pero podemos observar que la temperatura sigue bajando y va fluctuando. Esto debido a que encuentra un valor estable y por ende la velocidad del ventilador disminuye. Sigue grabando ahí el LCD. Tenemos una temperatura de 21 grados, 21.6. Tenemos un valor de 78 en el ventilador. ...21.4... 69... y se mantiene en ese valor. 60... 21 grados. Estoy tratando de no tocar el sensor con mi dedo, simplemente ponerle la mayor cantidad del hielo posible para ver hasta qué valor puede descender la temperatura. Debido a que la temperatura se sigue encontrando en un aspecto óptimo que el sistema considera como normal, se puede apreciar que el ventilador ya no puede bajar de ese dato. Lo mínimo que puede ofrecer en esta situación es un valor de 60. Esto se debe, reitero, a que la temperatura la toma como un valor ideal. Ya no es posible, bajo nuestras herramientas, generar una temperatura menor. Sin embargo, la fluctuación de la temperatura y la posterior gráfica que se va a generar en este momento indicarán el comportamiento. Páusalo. Tenemos ya aquí el resultado de los datos tomados anteriormente, y al analizar la gráfica notamos una cuestión interesante que ya se había comentado en algún momento. Aquí se puede ver el comportamiento de la humedad. En el experimento pasado se puede notar que la temperatura subió y la humedad disminuyó. Aquí se puede notar que la temperatura, estando en una cuestión estable, disminuyó un poco a lo más que se pudo debido a las condiciones con las que se cuentan, y la humedad subió. Repasando las reglas, también podemos ver que conforme la humedad subía, la velocidad del ventilador iba bajando. ¿A qué se debe esto? Bueno, se comentó en la exposición de que no es apto contar con humedades altas y temperaturas frías. Por ende, cuando la humedad es alta, se encuentra en un valor alto, como los tres valores de aquí, y la temperatura se encuentra en un valor óptimo, normal, porque como tal se mantiene en todo momento en los 20 grados, alrededor de los 20 grados, lo cual el programa considera como óptimo. Entonces se tiene una temperatura normal, una humedad alta, y se tiene por ende que el ventilador tiene que ser bajo. Se puede observar que conforme la humedad va subiendo, el programa lo detecta y manda la salida al PWM para que poco a poco, conforme va subiendo, el ventilador va disminuyendo sus revoluciones por minuto. En este momento podemos observar que contamos con una temperatura de 27.6, una humedad de 75%, y sigue mandando un valor bajo del ventilador, ya que se encuentra en en este caso la humedad se encuentra alta y la temperatura se encuentra estable, sigue estando en la misma condición. Por ende manda un valor bajo al ventilador, es un valor de 60, de entre 0 y 255, y en este caso se mantiene estable. De esta forma se vuelve a demostrar con este experimento que se cumplen las condiciones preestablecidas.